desde el barrio Jara, Paraguay. Transmite Radio Fátima Online. Teléfono 021-297-463. Dirección Teniente Ventre y de la Virgen. Radio Fátima Online. Sintonizanos. Tremendos momentos. Esas tardes en que solo querés completar tu éxtasis con hits. Estás en la frecuencia correcta. Son tardes únicas. Ahora sentís que cada segundo de tu día vale oro. Somos el motor que te impulsa. Ya no te encuentras solo. En tu receptor, la Supernova Radio Católica, acompañándote. Compartamos juntos la buena nueva, Fátima. Y para también nosotros poder entonces aprender sobre eso, queremos hacer una invitación a un seminario llamado El Centinela, seminario de formación cultural. Formación cultural, El Centinela. Esto inicia el 15 de marzo. Para los interesados, pueden entrar en la página de la Liga Patriótica Universitaria. El costo es tan ínfimo porque los exponentes son de alto nivel. Tendremos ahí a personas que pasaron por acá, como el padre Jorge Miguel Martínez. También otro a quien quisiéramos invitarle más adelante, como el padre Javier Olivera Rabasi. Entonces, también otras personas laicas que tienen bastante conocimiento sobre los temas que van a tratar. Entonces, esta academia nos ayuda a este seminario a poder formarnos más como católicos. También está abierto obviamente a aquellos que quieran participar de otras religiones o que no tengan religiones pero que quieran tener un poco más de cultura y conocer la cultura de la cristiandad, la cultura católica, la cultura cristiana. Entonces están más que invitados a aquellos que quieran participar. Queríamos entonces hacer esa invitación. También hoy vamos a tocar un tema bastante interesante después de la pausa, que es las leyendas negras. El padre Javier Olivera Rabasi justamente hablaba sobre lo que es la apologética de la historia. Muchas veces entendemos apologética, para lo que sabemos, la defensa de la fe ante los hermanos evangélicos, que nos puedan decir, por ejemplo, que no, que María tuvo otros hijos, porque la Biblia dice esto. Y bueno, explicar, no, mira, así se entiende. Acá tengo otros ejemplos. O el tema de las imágenes. O saliendo de eso, una vez ya tuvimos un programa de eso para quienes quieran ver, lo que respecta a lo que es los pensamientos de ateos, de agnósticos. Entonces, para poder responderle a ellos. Pero también hay muchas mentiras que se relacionan con la historia. Muchas tergiversaciones. Entonces, hoy tenemos a un invitado llamado Cristian Rodrigo Iturralde. Él es abogado, es también escritor, y nos va a hablar un poco de estas leyendas negras que tergiversan la historia y nos hace creer cosas que no fueron tal así. Entonces vamos a hacerle bastantes preguntas sobre el punto para que podamos ubicarnos en la historia y poder saber también de dónde venimos, nuestros inicios. Entonces vamos a una pequeña pausa musical y luego seguimos con la viva voz.
Son las 15:52 y aquí ya estamos con Cristian Rodrigo Iturralde. Estábamos diciendo, él es abogado, es escritor, un hermano argentino. Entonces, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? ¿Se escucha? Sí, Te yo te escucho escucho. mal, che. ¿Me escuchás despacio? A ver. Espera. Entonces, ahí vamos a conectarnos con Cristian enseguida. Mientras vuelve Cristian, ahí estaba volviendo. Bueno, ¿qué tal, Cristian? No sé si me escuchas ahora. No. Vamos a ver. Hola. Hola, ¿me escuchás, Cristian? Yo te escucho. Te escucho, se escucha mal la voz. A ver, habla vos. Hola, ¿me escuchás? Hola, Cristian, ¿me escuchás? Te escucho, pero te escucho muy rara la voz. Espera que te voy a enviar. Me acabo de grabar. Te voy a enviar. Bueno, mientras... Te acabo de enviar un video para que veas cómo se escucha. y luego ya estamos con Cristian. Tremendos momentos. Esas tardes en que solo querés completar tu éxtasis con hits. Estás en la frecuencia correcta. Son tardes únicas. Ahora sentís que cada segundo de tu día vale oro. Somos el motor que te impulsa. Ya no te encuentras solo. En tu receptor, la Supernova Radio Católica, acompañándote. Compartamos juntos la buena nueva. Fátima. Auspiciados por Jesús y de la mano de Mamita María en la coordinación. Son las 16 horas y ahora por fin estamos con Cristian. Terminan siendo confesionales y bueno, en este sentido el nacionalismo católico lo que pretende es darle a la iglesia este lugar de madre, ¿no? De rectora, de profesora y bueno, esto es un poco lo que podría, por lo menos que yo entiendo como nacionalismo católico, si bien por supuesto que siempre hay algunas pequeñas diferencias, ¿no? entre las personas que pueden, digamos, enmarcarse dentro de esta línea del nacionalismo católico. Sí, creo que San Agustín decía, en lo esencial, unidad, en lo no esencial, un cierto respeto, y en todo, caridad. Creo que eso sería la frase que compagina perfectamente para poder actuar el cristiano en política y capaz, esencial, por ejemplo, para mí es la defensa de la vida, de la concepción. Y hay ciertos sectores como esta gente que se autodenomina liberal que son una mezcla de diosa y pantera, como diríamos también aquí, ¿verdad? Y vos tenés un programa por YouTube, un canal de YouTube llamado La Derecha Ataca, con un lema. ¿Qué podés decirnos sobre este espacio en el que vos transmitís tus ideas?
Mira, yo he tenido de todo, ¿no? Gente que apoya y gente que cuestiona el nombre de derecha, porque, bueno, digamos, la cuestión de nacional derecha, incluir aquí adentro tanto nacionalistas como conservadores o liberales clásicos, digamos, hay mucha gente que no le gusta, pero yo creo que, digamos, a fines prácticos, a fines de llegar a la gente de a pie, que básicamente conoce las categorías, izquierda y derecha, me parece que la derecha es un término que puede ser, especialmente ahora, ¿no? O lo que podríamos llamar una derecha, bastante elástico en este sentido, y por eso yo utilizo la terminología, utilizo derecha, ¿verdad? Creo que, digamos, a efectos prácticos, no sé cuánto conviene andar con definiciones que si no somos ni de izquierda, ni de derecha, ni que esto, ni que lo otro. Hay que llegar a la gente común. Históricamente la derecha muchas veces se manejó con, digamos, valores, defendiendo ciertos valores ligados a la tradición, etcétera. No digo toda la derecha, pero parte de la derecha. Y bueno, el ataca, que sigue a derecha, justamente lo que quiere es mostrar que la gente, si querés, provida o de derecha, por utilizar este término que te digo que es bastante extensivo, digamos, tiene que tener una actitud proactiva, no como la clásica derecha centrista, que no tiene gusto a nada, sino una derecha de estilo, si querés, o un movimiento al estilo Trump, por ejemplo, o incluso Bolsonaro, o algunos líderes de la Europa Oriental, digamos, con un discurso claro, ¿verdad? Con un discurso claro, alejado de los correctivos políticos. Por eso creo que hay que, en este sentido, tenemos que tener una actitud que tiene que acompañar a los valores que nosotros defendemos, porque si nos limitamos simplemente a defender o creer en ciertas cosas, pero después no tenemos la valentía para decir cómo pensamos en un club, en el club, con los amigos, con quien sea, bueno, esas ideas en definitiva no van a prosperar. Entonces tenemos que tener una actitud proactiva, y el lema, digamos, es que yo sigo, que yo digo a eso, es pensamiento crítico en tiempos neolíticos, porque creo efectivamente que estos son tiempos neolíticos, o peor aún, ¿no? Porque, digamos, el hecho de que ya se esté institucionalizando digamos, matar a un nonato, o sea, que se ponga como un presunto derecho, y este nivel de degeneración que vemos, bueno, creo que realmente estamos en tiempos realmente oscuros, ¿no? Sí, totalmente. Y me gusta eso, el pensamiento crítico, porque creo que estamos viviendo, si me corregí o no, tiempos de pensamiento, pero único, el pensamiento único, de lo políticamente correcto. Y hay muchas cosas que rompen, ¿verdad? Que con lo políticamente correcto, pero, a ver, se habla mucho de la batalla cultural, Cristian, y hay mucha gente que cree que la batalla cultural es luchar contra el estatismo, no más, ¿verdad? O sea, o luchar, no sé, contra el socialismo marxista. Y yo digo que hay cosas muy importantes, esenciales de fondo, de las cuales tendríamos que desprendernos para realmente abrir la luz y saber defender de una forma más plena aquello propio y nuestro, como nuestra cultura, nuestra nación, también el origen de nuestras naciones, que no salieron a partir de la nada, desde las independencias, o aquellos mitos, aquellas leyendas que se crean por sobre la historia de nuestros orígenes. Porque mira, yo siempre uso este ejemplo. Sí, nosotros podemos decir que nuestra madre es América, nuestra madre es la parte indígena, pero también España es nuestro padre, o viceversa. Y viene el padrastro y nos habla mal del padre original, y entonces nosotros, en vez de amar nuestro origen, amamos al padrastro, o poner como, no sé, ir por caminar por Buenos Aires y andar con la remera británica cuando están ellos ocupando las Islas Malvinas. No sé qué opinás al respecto, Cristian. Sí, lamentablemente, bueno, este último ejemplo que diste es una lamentable realidad acá. Yo creo que, digamos, desafortunadamente, Argentina en este sentido es uno de los países que tiene, digamos, menos sentido, más mundial de fútbol, que acá la gente no tiene, digamos, un amor por la patria. Acá está lleno de gente con la bandera británica. Es realmente increíble. Pero sí creo que en definitiva es todo parte de un ataque contra la identidad, porque yo creo que la batalla cultural
en el fondo, es un ataque contra toda la identidad del ser humano, tanto la identidad espiritual o ontológica como también la identidad más próxima en este sentido. Vos viste, como ejemplo, vos estabas hablando de España, por ejemplo, y la hispanidad justamente es un factor de unión fundamental para todos los seres humanos, por eso, para todos los mexicanos, por eso no debería sorprender el principal ataque, digamos, del marxismo en América, o del progresismo en general, si no queremos poner etiquetas, sea justamente vilipendiar digamos, a la nación, al imperio que vino a traer el cristianismo acá, ¿verdad? Que vino a civilizar realmente un continente, que vino a construir realmente el continente. Entonces, por eso, los ataques generalmente del progresismo se dirigen contra España, y se dirigen contra España en realidad por un motivo muy particular, específico, que es por haber traído a la Iglesia Católica al continente. Porque vos fíjate que no se ataca a otros imperios que realmente han sido, si no queremos utilizar la palabra genocida, bueno, han sido, digamos, han ofrecido un trato muy injusto a las personas, digamos, a los nativos, y en este sentido España se ha manejado siempre bien. Entonces, ¿cómo es posible que se ataque justamente al imperio o a la religión que ha tratado por la misma dignidad a conquistados y conquistadores? Y bueno, el motivo es muy sencillo. Lo que no se le perdona a España justamente es haber evangelizado un continente. Por eso yo creo que es todo un ataque contra la identidad católica o cristiana en general, para que no sean católicos, porque es España, que es la madre patria de todas las naciones americanas, y bueno, por supuesto, contra todos los valores que traen ya, digamos, intrínsecos el catolicismo, ¿no? La defensa de la vida y un sinfín de cuestiones más. Entonces, bueno, se va atacando por distintos frentes, en este caso desde el plano histórico, inventando genocidios, este tipo de cosas, para que la gente, el americano, para generarle un sentimiento de culpa, ¿verdad? Entonces se le genera un sentimiento de culpa tanto al hispano, al americano, como incluso al cristiano, ¿verdad? Entonces, bueno, es una forma de irlo desarraigando de toda su identidad para irle después implantando una pseudo-identidad, algo completamente nuevo que es básicamente destructivo, ¿no? Este inmanentismo, este economicismo. Vos habías dado incluso el caso de estos supuestos libertarios o gente que aparecerían a priori como gente que es anticomunista, pero terminan en definitiva comportándose como comunista, como esta gente, como Gloria Álvarez y otros libertarios, que terminan reduciendo la batalla cultural a una mera oposición al populismo, digamos, a la acción del Estado, a la propiedad privada, y justamente la batalla cultural es mucho más que eso, es muchísimo más que eso. Pero bueno, creo que esto es terminan actuando en realidad para mí como un brazo de la izquierda, estos libertarios, en sectores que a priori podrían parecer o de derecha o no marxistas. Sí, totalmente. Y creo que la hispanidad, o inclusive en forma general, la cristiandad, la Iglesia Católica, siempre ha defendido esto que hoy llamamos los cuerpos intermedios. Y uno de ellos, el principal es la familia. Aquí en Paraguay estamos en momentos de turbación política, manifestación, pedido de juicio político. Y entonces lo que hace nuestro presidente es cambiar ministros, a ver si así puede calmar las aguas. Y asume un ministro y la prensa, que forma parte del ataque cultural, le cuestionan sobre la educación sexual integral, ¿verdad? O sea, cosas que veo que fracasan y destruyen a naciones hermanas como la Argentina. Esos modelos quieren venir a copiar acá. Y responde el ministro, el nuevo ministro, que la familia tradicional es papá, mamá e hijo, ¿verdad? Sin discriminar a aquellas personas que faltando una, sea por cuestiones lastimosamente trágicas como el abandono o, no sé, muere el padre y que le educa a la mamá sola o la abuela, pero que hay un modelo. Entonces, por eso di el ejemplo de la familia, en referencia a lo que fue España para nosotros y también lo que fue América, pero que parece que nos quieren desprender de esa identidad patria, de ese espíritu de nación del cual nacemos, de dónde nacemos. Entonces no sabemos de dónde venimos.
y tampoco a dónde vamos, porque el hombre el hombre moderno solamente busca, como decir, las cosas materiales, tiene una mentalidad inmanentista. Y quería enganchar, Cristian, en referencia a esto. Vos hablaste de supuestos genocidios y salía, ahora me acuerdo porque te dije el ejemplo del ministro. Un influencer anti-ateo, porque yo no le diría ateo, criticó a un candidato a ministro que es bastante pro vida, que al final no le eligen, y le acusó de ser negacionista del genocidio americano. Y la última vez, una vez tuvimos acá como invitado a Patricio Loms, me imagino que le conoces, y Patricio Loms, yo le decía a Patricio Loms, ¿será que nos robaron todo el oro, como dicen? Pero, acá en Paraguay no había oro. ¿Qué oro? Acá no teníamos oro. Teníamos yerba mate. Y en Bolivia, en Perú, tenían la plata. Y en zonas argentinas había el ganado. Entonces vivíamos en una verdadera comunidad. Hay muchas leyendas negras, entonces, sobre lo que fue. Acá hubo un genocidio realmente. Antes se vivía acá el paraíso. Acá había civilizaciones, o estaban en tiempos neolíticos también ahí. ¿Cómo era América antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1942? Sí, mira, antes de la llegada, sí, en este sentido, como decís vos, no, esto era verdaderamente un infierno, y como digo siempre, no se esté exagerando acá, o utilice, digamos, esa palabra como calificativo a fines marketineros. Realmente era un infierno, y esto lo cuentan los propios indígenas, lo podemos ver dentro de sus propias manifestaciones artísticas, pictogramas, incluso cuando tuvieron la oportunidad de contar la historia de sus pueblos, cuando aprendieron el idioma y fueron escribiendo sus propias historias. Acá lo que existían básicamente eran cientos de culturas enfrentadas a muerte tras de sí, que básicamente no conocieron periodos de paz, ¿verdad? Digamos, donde el interés de cada una de esas culturas era básicamente, era una ambición desmedida por querer conquistar y someter a la máxima cantidad de pueblos posibles para tener de ese modo una mayor cantidad en algunos casos, para sacrificar para los sacrificios humanos, es decir, para intentar contentar a sus dioses y pedirle favores. En otros casos también, además de sumo hecho de que con una gran fuerza de trabajo podían ir de algún modo expandiendo su imperio. Acá no existía justicia social, ni solidaridad, ni nada por el estilo, mucho menos la democracia, como pretendió decir algún estúpido de estos indigenistas. Esto era básicamente, yo en general siempre me refiero, por ser los más enaltecidos, a la cultura maya, inca y azteca, ¿verdad? Donde acá era un emperador todopoderoso, salvo en el caso de los mayas, pero eran, digamos, hombres todopoderosos, secundados por una clase dirigente, y que en definitiva lo que hacían era, ellos gobernaban en detrimento del pueblo, un pueblo cargado de responsabilidades, sin ningún tipo de derecho, donde se regulaba incluso las cuestiones más íntimas de la vida privada, donde el sacrificio humano, como he dicho, era una realidad y estaba institucionalizada. En el caso de los aztecas, en 150 años, hay más de entre 10 y 15 millones de personas sacrificadas. Tenemos el canibalismo institucionalizado, tenemos las matanzas sistemáticas de niños, porque ellos creían que la sangre de los niños tenía un poder, digamos, más fuerte sobre los dioses. Tenemos el tema de la prostitución de los congéneres, por lo tanto se habla de feminismo y todas estas estupideces que, digamos, señalan a la Iglesia Católica del cristianismo como supuestos opresores, y en realidad está demostrado que en la historia ninguna religión en ese sentido, o digamos, estiman que la historia le dio más libertad a la mujer y un lugar de mayor primacía que la Iglesia Católica. En contraposición, durante los regímenes indígenas, la mujer era un objeto de trueque, que incluso tenía permitido el cacique de turno poder prostituir, o el padre de familia, porque eran, digamos, estos eran sistemas patriarcales, podrían prostituir a la propia mujer, a la hija, para obtener alguna prebenda, para pagar alguna deuda,
el propio Cortés. Cuando llega, vos fijate que una de las tribus aliadas a los españoles, en señal de respeto, le regala a Cortés a la famosa Malinche, que es la compañera de Cortés, ¿no? Después. Bueno, y Malinche llega a poder Cortés porque se la regala justamente uno de estos caciques que podía disponer libremente de la vida de las mujeres. Así que bueno, hay un sinfín de mitos testigos en relación al presunto paraíso que se vivía aquí antes de la llegada de los españoles. Pero bueno, esto para empezar, ¿no? Y el trato a las personas que decidían tener otra identidad sexual o género, como le llaman últimamente, era... Porque yo veo mucho de esta gente indigenista con la huipala y todo esto, y al lado la bandera LGBT, o no sé, es como que usan la remera también del Che Guevara, que muchos se dice que tenía campos de concentración, pero los indígenas sí respetaban la diversidad sexual, ¿o cómo era ese tema? Los indígenas no respetaban ningún tipo de diversidad, ni sexual de ningún otro tipo. Vos fijate hasta qué punto que los aztecas y pueblos anteriores a los aztecas, en la región mesoamericana, y también en otras, pero los aztecas porque es un caso más evidente, ellos tenían algunas leyes, algunas normativas, y una de esas normativas llamada el homosexual, incluso tenían, para castigar la homosexualidad, se hacía una distinción entre el homosexual pasivo y el homosexual activo. El homosexual pasivo, que fue considerado, digamos, una corrupción mayor, de una degeneración mayor, previo a la ejecución se le infligieron una serie de torturas. Es decir, que el homosexual se lo ejecutaba directamente. Por supuesto que uno puede encontrar algunos casos excepcionales. Hay una tribu que todavía sigue, no sé si en México, que se llaman los muchos, no me acuerdo, que eran una suerte de indígenas transexuales o algo por el estilo, pero salvo casos excepcionales, la homosexualidad era castigada con la muerte. Incluso vos fijate que si algo predomina en estas marchas feministas, donde convergen ahí feministas y toda esta basura, fíjate que terminan siempre, atacando las iglesias cristianas en general. Y vos fíjate que, por ejemplo, bajo los aztecas o los incas o los mayas, la blasfemia era parte. La blasfemia, ¿entendés? Es decir, que tenían, se obligaba a un respeto a lo que se llamaban religión. Pero vos fíjate que todas las actitudes que hoy adoptan estos indigenistas, feministas, homosexualistas, garantistas, etcétera, eran cuestiones que de cultura indígena hubieran sido ejecutadas con la pena máxima, ¿no? O sea, hubieran sido muertos directamente. Hay un contraste entre el discurso y lo que pasó realmente. Ya. Y también, Cristian, entre estas personas que reivindican aquellos pueblos milenarios, dicen, precolombinos, hablan de que son como naciones. Entonces acá al norte tenemos a Bolivia y se declara un estado plurinacional. Creo que también por Argentina hacia la Patagonia hay ciertos grupos indígenas que quieren independizarse, no sé si son los mapuches, tengo entendido, y independizarse de Argentina, etcétera. Pero luego te hablan de la patria grande, o sea, hacen una destrucción de las identidades nacionales, pero luego hablan de la patria grande. Pero esas cosas, por ejemplo, no entiendo, no llego a comprender bien de dónde surgen. ¿Qué puedes opinar al respecto? Bueno, primero que lo que el señor llama culturas milenarias es una mentira absoluta. La gente habla de aztecas e incas, por ejemplo, como culturas milenarias, y no existen en la historia, no solo de la humanidad, sino de América. Por ejemplo, los aztecas estuvieron nada más 150 años, no existen, y lograron su existencia gracias al exterminio sistemático de otras culturas que habían estado asentadas en ese lugar que ellos ocupan muchísimo más tiempo que ellos. Los olmecas sí tuvieron mucho tiempo, por ejemplo, pero los aztecas no existen. Los incas estuvieron nada más 100 años y tuvieron que exterminar previamente a los chovis, los nazcas, los teotihuacanos, etc. O sea, eso de cultura milenaria es una mentira absoluta. Pero de todos modos, aún si lo hubieran sido, que no lo fueron,
tampoco les da en ese sentido, digamos, algún tipo de derecho especial. Y aparte es raro que reclamen ahora con tanta, digamos, con tantas ganas el tema del territorio, cuando no existía propiedad privada. Entre la propiedad privada era todo, el único que tenía, digamos, que era dueño de todo, era el operador de ellos. O sea, la gente no tenía derecho a propiedad privada, pero ahora estos tipos, claro, es que evidentemente acá hay no solamente esto que vos mencionás, que ahora pretenden elegir nuevas naciones dentro de las naciones. Bueno, esto tiene, por supuesto, que esto tiene fines económicos, geopolíticos e ideológicos, ¿no? Ideológicos porque estos claramente están, en este sentido, motivados por corrientes izquierdistas, o tradicionalmente izquierdistas, ¿no? Por querer romper absolutamente, no solo espiritualmente, sino también, digamos, romper materialmente a una raza, irla separando en este sentido. Y el caso de los mapuches, por ejemplo, acá, y también ya hay otras culturas que, claro, pretenden un reconocimiento oficial de la ONU, etcétera, pero incluso, por ejemplo, sí, en Bolivia están los estados plurinacionales, pero acá en Argentina incluso ya hay indígenas que tienen, de algún modo, se rigen con una especie de estatuto propio que no alcanza, digamos, que está por encima de las leyes provinciales o nacionales. Yo me acuerdo que hace varios años, una de estas tribus huichis, al norte de Argentina, había un jefe, fue un caso bastante conocido, que la gente puede buscar por internet. Este jefe huichi, cacique huichi, se le había probado que él había violado, que había sido 2 de las hijas y además a una amiga de las hijas que eran menores de edad. Bueno, cuando tomaron noticia de estas autoridades provinciales y nacionales, fueron a personarse, ¿verdad?, para interrogar al sujeto y todo. Y lo que él esgrime en su defensa es que esas eran las costumbres ancestrales de su pueblo y por tanto no podían ser juzgadas por legislaciones, digamos, que externas, ¿no?, a sus propias costumbres. Entonces, de algún modo, estos tipos van logrando cada vez más atribuciones, y yo creo que sí, que el punto, digamos, lo que ellos pretenden, en definitiva, es separarse completamente de la nación. Y acá se dice también, y es cierto en muchos casos, según he visto, que, bueno, por supuesto que también los británicos están atrás, ¿no?, de estos movimientos, si queréis, secesionistas dentro del continente americano. Ya. Y sí, o sea, los marxistas parecen ser aquellos soldados rasos, pero después está la financiación, no sé, de George Soros, por ejemplo, eso me consta en el caso de Cataluña, o que tienen la sede de la nación mapuche en la misma Inglaterra, en Reino Unido. O sea, y además, otra de las contradicciones, como te decía, Cristian, ¿sabes por qué? Esta cuestión de los separatismos, plurinacional, etcétera, que genera división, cuando lo que acá en América lo que hubo fue unión. Ellos generan una división y una reivindicación a los precolombinos, a los prehispánicos, pero generan un odio hacia al blanco, el hombre blanco heterosexual, a lo español, a lo católico, y una vuelta a lo pagano. Pero lo que vino a traer América, en América, España, fue el mestizaje. Y hablan de América, el libro este uruguayo, no me viene el nombre, sí, el tipo Las venas abiertas. Las venas abiertas, Galeano. Las venas abiertas de Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina, pero yo no tenía ni noción de América o del continente. Ellos no se sentían hermanos, y lo que vino a traer, además de eso, España, fue una unidad, una paz hispánica. Y creo que esa es una verdadera patria grande, y no esa división que además, ¿verdad?, forma parte de las dialécticas nuevas, de algo que también sé que soy estudioso del tema, de lo que es el marxismo, llama marxismo cultural, de las dialécticas, ya no, entonces no dialéctica de clases, ahora vamos la dialéctica de sexos, de la mujer contra el hombre que oprime y la mujer es oprimida, o los pueblos que son las minorías oprimidas, o aquellos que tienen diversidad sexual que son los oprimidos. No sé,
si también podemos hablar de eso, ¿verdad? De lo que vino a traer España acá. Y además, la civilización. Traer la civilización greco-latina, occidental y la fe católica. Porque ellos hacían sacrificios humanos y ni tenían ni la rueda. Vivían en tiempos neolíticos, a lo máximo se estaban acercando a la edad de los metales, pero estaban en la edad de piedra. Sí, tenían capaz algún que otro conocimiento que España valoró, como no sé, los conocimientos de las hierbas que tenían los guaraníes y alguna que otra tribu más, y eso fue enriquecido. Y yo veo que otros pueblos europeos que vinieron a América, fue otra su actitud con respecto a los indígenas, como lo que fueron las 13 colonias en lo que hoy son los Estados Unidos. No sé también qué querrías aportar al respecto. Sí, es como vos decís, España en realidad es que históricamente siempre, digamos, se ha nutrido o ha intentado conservar lo que debía ser conservado de cada pueblo en toda su historia, ¿no? Con el que tuvo algún contacto, a partir de los romanos, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto que de los indígenas, incluso muchas costumbres se les siguieron respetando, pero por supuesto que había costumbres que eran inadmisibles, como no solo la injusticia de todo tipo, sino los sacrificios humanos, el canibalismo, etc. Pero vos fíjate que España vino a traer más allá de lo más importante, lógicamente, que es la religión, que fue el cristianismo. Yo creo que fue, en este sentido, fue el factor fundamental del el triunfo, digamos, hispano-católico. ¿Por qué? Porque el indígena ya no estaba sometido a un Dios sanguinario que requería de su vida para poder contentarlo, sino acá venía justamente el Dios cristiano que se sacrifica por los hombres y pide solidaridad, amor, justicia, por supuesto con una serie de responsabilidades, ¿no? Acá impera, digamos, la meritocracia, en el sentido que, vos fijate que en general, durante los indígenas, ellos tuvieron un sistema de castas, títulos nobiliarios, etcétera, y la persona que nacía del pueblo llano, ya por su condición social, no podía ascender nunca más. En cambio, vos fijate que con España tuvieron incluso derecho todos a la educación superior, ¿no? De las universidades, colegios superiores, etcétera, que durante los regímenes indígenas tenían dos tipos de escuelas. Una, que era únicamente para los familiares del emperador y las clases dirigentes, y después las otras escuelas, que eran para el pueblo, eran básicamente dedicadas a la cuestión de rubros manuales o de cuestiones que le pudieran ser de utilidad al imperio, ¿no? Con efectos utilitarios. No podían acceder a una educación superior, y vos fíjate que España ofrece la educación. Lo mejor que tenía España lo trajo a América. No te olvides que el siglo de oro español, del siglo XV, XVII, XVIII, es el siglo de oro de toda Europa, ¿no? Donde van, digamos, floreciendo y llegando al punto máximo todas las manifestaciones posibles de la cultura. Y es España la que trae esto a América, ¿no? Fundando casi 30 universidades, colegios superiores, etcétera, donde los indígenas van a estudiar, por ejemplo, España, la metrópoli, y vuelven. Es decir, que se le dio un verdadero trato de igualdad al indígena. Esto es un caso único en la historia, donde los vencidos, por decirlo de algún modo, porque no fueron vencidos, pero los vencidos tienen los mismos o incluso más que los vencedores. Por ejemplo, los indígenas en muchos casos no pagaban impuestos, estaban exentos de cargas que sí tenían, por ejemplo, los españoles. Incluso siempre es el caso de Humboldt, ¿no? Este explorador alemán que era pro-británico y terminó reconociéndole muchas cosas a la España católica, donde él veía que la situación del minero y campesino indígena en América era mucho mejor que la del campesino minero europeo. Es decir, que tanto desde el punto de vista espiritual como material, acá ganaron todos. Lo que trajo España acá y la Iglesia Católica fue realmente único. Por eso no se entiende cómo encima pueden provenir los insultos o las descalificaciones a España y la Iglesia Católica justamente de los sajones y protestantes, que lo que hicieron ellos básicamente es segregar, cuando no exterminar a todas las poblaciones indígenas, ¿verdad? Y acá, porque la Iglesia Católica, como católica, es universal, realmente acá lo que se quiere es integrar a todos bajo un mismo orden, y bueno, y haciéndole saber a todos, al mundo, que todos somos igual en dignidad frente a Dios, y que todos los hombres son iguales frente a la ley, ¿verdad? Esto es algo que en aquel momento
digamos, nadie aplicaba. De modo que España fue pionera en todo esto, así que hay mucho que agradecerle a España de la Iglesia Católica. Ya. Y también esta movilidad social de que indígenas podían entrar a la universidad, eso no se dio en Estados Unidos hasta, no sé, a mitad del siglo XX, que una persona afrodescendiente pueda acceder a la universidad con los blancos. Y para mí es sencillo, que la prueba de hasta el respeto cultural de los pueblos locales, por decirlo así, es la conservación del guaraní que tenemos aquí en Paraguay. Y para pasar también, Cristian, a un tema también un poco importante, lo que es la cristiandad, la fe católica que vino a traer España a América, que por lo visto no lo perdonan aquellos que fueron, yo diría que aquellos que fueron expulsados, que es más, solamente esa expulsión se recuerda. Pero bueno, eso es otro tema, ¿verdad? También estas personas atacan mucho a España por la Inquisición española. ¿Era realmente así como esos gráficos que mostraba los holandeses, los ingleses y los protestantes de Alemania? ¿Era realmente pura tortura, perseguir al que piensa diferente? ¿O cómo era ese juicio llamado la Inquisición? No, la Inquisición fue un tribunal modelo de justicia. Que diga lo contrario es un estúpido, un ignorante, porque ya está, digamos, hay una cantidad de documentación disponible al respecto que es apabullante y es categórica. La Inquisición, recuerda, estamos hablando del siglo XV, la española, yo ofrecía, primero hay que tener en cuenta que la herejía, históricamente, era considerado como el peor crimen que podía cometer un hombre. Era incluso equiparable al delito de lesa majestad, es decir, de atentar contra el propio rey o autoridad suprema. Porque la corrupción, recordemos que eran, en este sentido, eran todos regímenes cristocéntricos, y los que no eran cristocéntricos, como los paganos, también le daban una importancia, digamos, a la trascendencia y a sus deidades, ¿no? Por eso que la herejía era considerado un crimen de máxima gravedad. Y todos los estados y todas las religiones, repito, todas las religiones, en este sentido, eran muy duras por el crimen de herejía. ¿Cuál es la diferencia de la Inquisición? Que la Inquisición, hablamos del siglo XV, de española, le ofrecía al encausado, es decir, a la persona que se acusaba de herejía, una serie de elementos y garantías para poder defenderse, porque podía suceder lógicamente que a veces por cuestiones políticas o enemistades personales se acusara si una persona de hereje y que esa persona fuera ejecutada, como esto pasaba entre los protestantes, por ejemplo, que veían una persona que se decía bruja y automáticamente la ejecutaba, sin ver si la persona estaba loca. Bueno, entonces lo que vemos es que la Inquisición que ofrece al encausado, al acusado de herejía y luego de otros, de cualquier otro, digamos, delito religioso, repito, son épocas cristocéntricas, hay que medir de acuerdo al valor rector de la época. Le ofrecía, por ejemplo, el derecho a un de abogados, existía la doble instancia, se podía usar al juez. ¿Qué más? Por ejemplo, no podían detener contra la persona enemigos personales de esa persona. Podía llamar el afectado a cuantas personas quisiese. Y era muy difícil, digamos, por ejemplo, para el veredicto final, deberían ponerse de acuerdo tanto el inquisidor como el obispo, como había también una persona que era un laico, ¿no? de buena reputación. Si no, la persona no podía ser acusada de hereje, es decir, que tenía a su disposición el hombre un sinfín de recursos para poder defenderse, ¿verdad? E incluso aún, si se probaba que esa persona era un hereje, digamos que la herejía traía, a decir, hoy a nadie le dice nada, digamos, la cuestión de herejía, pero en ese momento era un factor de destrucción social. Si la columna vertebral era alguien que estuviera diciendo, mintiendo sobre cuestiones religiosas, podía generar un caos social, y de hecho se han generado grandísimas guerras por cuestiones religiosas, especialmente en las regiones protestantes. Y esto te demuestra que la heterodoxia en materia religiosa tenía consecuencias devastadoras por el orden material también, no solo espiritual. Y la mayor parte de las personas que fueron procesadas por la Inquisición fueron absueltas. Ahora bien, la Inquisición le daba a la persona una oportunidad más.
a diferencia de cualquier otra religión o régimen. Si la persona se arrepentía, automáticamente obtenía el perdón. O sea, no existe en la historia un caso similar. La persona se arrepiente del acto cometido y zafaba un castigo más fuerte, ¿verdad? Pero recordemos aparte, vos al principio mencionabas que es verdad que andan dando vueltas estos campos grabados del holandés de Brie, que aparecen en los libros de las casas, donde se ven, por ejemplo, yo estuve hace unos años en México, uno va al Museo de la Inquisición y aparecen inquisidores o religiosos torturando a gente o ejecutando. Es una mentira absoluta. Solo el Estado tenía potestad, atribuciones para poder ejecutar a una persona. Y la Inquisición, la Iglesia Católica, o sea, estaba inserta dentro de esta nación, es decir, que no podía, digamos, desoír las leyes. Y las leyes de cada uno de los estados del siglo XV era muerte por la cuestión de herejía. Pero la Inquisición tenía un entendimiento del Estado que la persona se arrepentía, obtenía el perdón. Ahora bien, si la persona no se arrepentía, el que aplicaba el castigo era el Estado. Y la Inquisición y la Iglesia Católica no podían hacer absolutamente nada. Es decir, que no hay sangre de una sola persona en las manos de la Iglesia Católica o de la Inquisición. Eso por un lado es importante decir. Es decir, que la Inquisición y la Iglesia Católica no ejecutaron ni torturaron absolutamente a nadie. Esas son cuestiones que manejaba el Estado sobre las que la Iglesia no podía hacer absolutamente nada. Muchas veces se ha visto casos donde la Iglesia le pide por favor que perdone, y el Estado en ese sentido aplica sus leyes, ¿verdad? Es como hoy, por ejemplo, a ver, en Estados Unidos todavía existe la pena de muerte en algunos estados. Ahora bien, si hay un juez que dice, esta persona, mira, tengo los delitos, esta persona violó a 52 personas y mató a 32 personas, listo, pena de muerte. Esto sucede hoy en día, siglo XXI. Bien, si a una persona se le ejecuta, hoy no está la gente acusando de sanguinario o de asesino al juez que después de ver las pruebas terminó concluyendo que esa persona era un asesino. Es el Estado, en este caso de Estados Unidos, el que aplica las leyes. Entonces hay un trato injusto con la Inquisición. Lo único que decía era, luego de un proceso, la Inquisición no se limitaba a decir si la persona era o no culpable del delito que se le imputaba. Después, el resto, para la ejecución y todo eso, para la aplicación, corría por cuenta del Estado. Repito, como sucede hoy, hoy nadie está acusando al asesino al juez que firma, al juez que dice o afirma que una persona es un violador, etc. Eso es cosa que corresponde al Estado, pero es importante saberlo. Y por último, un dato que a la gente muchas veces los datos en este sentido le ayuda a explorar el panorama. En 350 años que dio la Inquisición, del año 1478 hasta 1830 más o menos, hubo 10.000 personas ejecutadas. 10.000. Comparemos esas 10.000 personas, por ejemplo, con el comienzo de los supuestos tiempos, digamos, de libertad, ¿no? Con los regímenes antropocéntricos, explotadores del hombre y de la razón, como la Revolución Francesa, que en menos de 4 años, después de 1789, había asesinado a 500.000 personas, 500.000 campesinos católicos que se habían negado a jurar fidelidad al nuevo régimen revolucionario. Si hacemos la cuenta, siempre hago lo mismo, comparemos entonces la cantidad de injusticias y muerte en los regímenes teocéntricos, es decir, cristocéntricos, cristocéntricas, con los regímenes donde se endiosa la razón al hombre y se ataca al cristianismo, que son como los actuales. Hoy tenemos hasta abortos institucionalizados. Entonces, evidentemente, los sistemas teocéntricos, los sistemas de sociedades cristocéntricas, son evidentemente mucho más sanas y humanas que estos supuestos regímenes humanistas que tenemos hoy en día. Entonces, lo que hacía la Inquisición es garantizar un proceso justo para que no sea linchada la persona por el pueblo ante un acto que rompía con la unidad de la comunidad, como la herejía, o aquellos que fingían ser cristianos pero ya eran bautizados cristianos y querían cambiar la religión. Y podemos también decir entonces que era un tribunal de misericordia, ¿no? Y una pregunta, Cristian, porque también pienso mucho en el cambio que significó para Europa, o para la cristiandad, mejor dicho, la reforma protestante, que pasa a que el sacerdote tenía que tener vocación, a estudiar, sabía de filosofía, teología,
conocía las artes liberales, tenía un alto conocimiento, y tenía que él juzgar, a elegir el pastor por el pueblo, como pasaba en la Alemania luterana, o los mismos puritanos que van a Estados Unidos, y cómo cambia la calidad del juicio ahí, ¿verdad? Porque creo que está el famoso caso de las brujas de Salem, donde ahí sí se quemaban brujas, o lo mismo la Inquisición protestante, que fue también así como la Inquisición católica española, o cuál fue la calidad de esa Inquisición protestante. Bueno, está muy bueno lo que acabamos de decir, que vos acabas de hacer mención a la formación de algún modo que tenían los inquisidores. Era una formación, no cualquiera podía ser inquisidor. Por algo hay muchos papas, como San Pío V, que habían sido inquisidores. Hay grandes santos y mártires que han sido inquisidores, y esto los católicos no lo saben. Evidentemente había un proceso de selección muy minucioso. ¿Me escuchás bien vos? Sí. Bien, además de la calidad, digamos, humana, de ser personas de buena reputación, eran en general, eran a la vez teólogos y juristas. Es decir, que de la formación profesional que tenían, en este sentido, para poder dirimir apropiadamente la cuestión de la herejía. Entonces, digamos, no cualquiera podía ser inquisidor, repito, como grandes mártires, tantos que pontífices que fueron inquisidores. Ahora bien, con respecto a la Inquisición, yo, a falta de un mejor nombre, para que la gente entienda, digamos, aspectos prácticos de la Inquisición, pero la Inquisición significa investigar, y esto, los únicos que investigamos realmente, que lograron un proceso, un juicio justo, eran los católicos. Entonces, la Inquisición protestante, acá Inquisición como sinónimo de persecución. Por supuesto que los protestantes no tenían ningún este tipo de procesos ni garantías procesales a los causados. Eran, digamos, en este sentido, limitadores sistemáticos. Esto es lo que conoce Charles Lea, que es uno de los superiores de fuste, la más importante que tuvo el protestantismo con respecto a la Inquisición. Que tiene unos trabajos muy importantes en varios tomos, que se llaman, creo que es la Inquisición de principios del siglo pasado. Y bueno, él termina concluyendo que, por ejemplo, los protestantes que incluso en el proceso terminan linchando 200.000 personas. Los protestantes siguen siendo protestantes. Con respecto al tema de las brujas, vos mencionaste el caso de Salem, bueno, ahí ves cómo se las queman, pero son protestantes y son británicos, no son ni españoles ni católicos. Entonces, acá lo que hay que hacer, el estudio más serio que existe sobre la materia, es un estudio en conjunto que hicieron Jaime Contreras y Henningson, que es un danés, son considerados los máximos expertos que han investigado todos los procesos referentes, procesos de brujería que pueden incluso consultarse en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, en la Biblioteca Nacional de París, y terminan concluyendo que la Inquisición católica prácticamente no se ejecutaron brujas en las regiones católicas. ¿Por qué? Porque ellos creían que los brujos eran simplemente unos locos, personas que había que intentar, reinsertar eventualmente en la sociedad. En cambio, los protestantes consideraban que eran el propio demonio. Cualquier persona que hacía una práctica media rara o que decía ser bruja, automáticamente los protestantes debían ser un demonio y los ejecutaban. En cambio, entonces, por eso vemos que tenemos 200.000 presuntas brujas quemadas por los protestantes, y vemos que durante los tiempos de la Inquisición española hubo nada más personas ejecutadas. Por eso creo que no llegan a 100 personas en 350 años. ¿A cuántas? Ahí vemos que, digamos, ¿A cuántas personas se les condenó por brujas? No llegan a 100, tendría que haber números, pero no llegan a 100 en ese sentido. En todas las que son las regiones españolas en 350 años, contra 200.000 en un siglo y medio en las regiones protestantes. Eso te da de algún modo la pauta de cómo se manejaba uno y cómo se manejaba el otro. La diferencia, por ejemplo, es que la Inquisición española, como tribunal, como institución, tiene una serie de normativas públicas, ¿verdad? Hasta en la cuestión de la tortura, de lo que fuera, había toda una serie, digamos, de normativas que había que seguir, porque había que ponerse en peligro la vida del encausado, etc. En cambio, los protestantes hacían todo desde la más absoluta clandestinidad, o si no era clandestinidad, los ejecutaban directamente. Porque aparte no nos olvidemos que si algo caracteriza al culto protestante es justamente su dependencia del poder político. Es decir, en general, el que termina manejando la religión de hecho, terminan siendo
o reyes o caciques, suerte de caciques o autoridades principales. El proselitismo fue una religión política, lo que no fue, por ejemplo, el catolicismo, porque si bien España seguía esos, ¿cómo se dice? Se asume a sí misma como católica, pero digamos, no le nombra, por ejemplo, España no decide quién tiene que ser obispo, quién no tiene que ser obispo, en cambio eso sí sucede durante las religiones protestantes. Sí, inclusive el rey Enrique VIII, que se proclama él como el papa, por decirlo así, de Inglaterra. Él es, hasta ahora la reina Elizabeth II es la cabeza de la iglesia de Inglaterra. Y yo reflexionaba, ¿verdad? Y pensaba en este tema de que lo que hubo fue una pérdida de Santo Tomás y una ruptura de esa unión de fe y razón que tenía Santo Tomás. Tan brillantemente unía y decía que no podían estar en contradicción, que no son dos verdades, y que tanto con la reforma protestante, con la sola fide, entonces ya la fe termina en un fideísmo, y entonces además a eso le sumo libre examen. Agarro la Biblia y la interpreto como quiero, y no, fulana es bruja, y también, ¿verdad? Ya no es el sacerdote el ordenado por el obispo, ya no hay esa autoridad del papa, obispo y sacerdote, sino el pastor, que es elegido, aclamado por el pueblo, y también aclama por el pueblo si alguien es culpable o inocente. Entonces también, ese desprendimiento moral y esa falta de equilibrio que había de las dos espadas, de que el papa le comulgaba al rey, siempre digo, ¿verdad? Y los súbditos dejaban de tenerlo como rey. Entonces la iglesia, los obispos, al participar como ambas instituciones, tanto el Estado como la iglesia, autónomas, pero esa subordinación moral que debería tener el Estado con la iglesia de un pueblo cristiano, se pierde. Entonces el poder político se vuelve absolutista. Y pasando a lo que decías de la Revolución Francesa, que en 4 años mataron más que en 3 siglos de Inquisición, la sola razón en el que entra esta gente y pone a una prostituta en Notre Dame y ejecuta a la gente por estar en contra de la revolución, cosa parecida que hacía el Che Guevara, y no sé, enemigo de la revolución, y les meto bala, les meto plomo. Cristian, ya nos queda poco tiempo, pero me gustaría que podamos cerrar una reflexión sobre, a ver, algo más actual, ¿verdad? Vos has hecho un libro, creo, sobre la escuela de Frankfurt. Este proceso que yo veo que es una revolución constante desde la reforma protestante, desde lo que fue las revoluciones liberales, la misma revolución comunista. Hoy nos encontramos con una nueva revolución ya que ataca directamente a la familia, etc. ¿Qué podés decirnos de la escuela de Frankfurt y también qué mensaje le dejas a tus hermanos paraguayos para poder realmente brindar una coherente batalla cultural, una racional batalla cultural? Y mira, la escuela de Frankfurt, lo que hay que, al enemigo hay que estudiarlo. Y es la primera gran usina de pensamiento. O sea, lo que tenemos que entender es que siempre, bueno, si no queremos hablar en términos de izquierda, porque yo creo que en el fondo todo esto como si es una cuestión teológica, es una cuestión religiosa, es una cuestión del bien contra el mal, más allá de que se manifieste en una guerra cultural, pero yo estoy seguro que esto es una guerra entre el bien y el mal. No hay otra. Una guerra contra Jesucristo, en principio. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, sabemos que en general el mal se ha organizado muy bien y no de un día para el otro. Y en ese sentido la escuela de Frankfurt fue la primera gran usina de pensamiento de esta izquierda que conocemos hoy en día, ¿verdad? Esta izquierda que no está, digamos, focalizada en la cuestión del trabajador, sino ya más bien en cuestiones culturales. En romper, digamos, en envenenar el alma también de la persona. Y bueno, esta institución, este libro mío, el prólogo de Agustín Laje, va a salir el mes que viene probablemente. Y bueno, yo hoy voy, digamos, probando y mencionando que este instituto, establecido en Frankfurt, Alemania, en el año 1923, ya va tratando la cuestión, digamos, de la penetración a través de la cultura, por ejemplo, cuestiones como el feminismo radical, la ideología de género,
en parte el homosexualismo, el libertinaje sexual, el correctismo político. Bueno, son todas cuestiones que ya va desarrollando de un modo muy disciplinario, muy organizado y muy bien financiado la Escuela de Frankfurt, con hombres como Marcuse, Adorno, Horkheimer, Lukács, Walter Benjamin, etcétera, que después son en definitiva los que dan el inicio o, digamos, en gran medida al mayo del 68, al primer gran movimiento de transición, si queremos, moral, ¿verdad? Antirreligioso, antiautoridad, etcétera. Y bueno, por supuesto que ahí ya empiezan a ser más visibles hombres como Gramsci, que si bien Gramsci había escrito mucho antes, sus trabajos son conocidos con posterioridad. Aparece Simone de Beauvoir, Firestone y todo eso. Pero todo lo que hoy vemos, incluso tanto Gramsci, que se lo nombra mucho, en realidad son, digamos, posteriores al gran trabajo que han hecho en este sentido, para el mal, los hombres de la Escuela de Frankfurt. Así que es un poco, yo me refiero en este libro, que titulo El inicio de la nueva izquierda que vemos, empieza con la Escuela de Frankfurt. Entonces, con la Escuela de Frankfurt como inicio de la nueva izquierda. Lo que hay que hacer, yo siempre digo, son dos cosas. Primero, tenemos que estudiar cuestiones básicas, por lo menos. Hay que estudiarlas, hay que conocer al enemigo, pero todos estos conocimientos no nos sirven de nada si nosotros no tenemos la valentía suficiente para animarnos a rebatir públicamente estas cosas. Y como públicamente no digo solo en medio de televisión o algo por el estilo, digo que lo digamos si nos juntamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con la gente de trabajo, etcétera. Tenemos que empezar a dejar de tenerle miedo a la condena social y no tenerle miedo incluso a quedar solos, porque es mejor, como era que decía Santa Teresa, que decía, cómo era lo del error en soledad, mejor la verdad en soledad que el error, pues no me acuerdo, es una muy linda frase, creo que es Santa Teresa. Entonces, en este sentido son dos cosas: estudio, conocimiento, sí, pero también actitud para refutar y defender la verdad. Ese es el consejo que yo podría dar, que es lo que intento hacer, aportando mi pequeño grano de arena. Y bueno, para mi queridísimo pueblo paraguayo, yo no quiera, en algún momento voy a volver. Estuve en Ciudad del Este hace 2 años más o menos, me gustó muchísimo, ahí conocí muchísimos amigos que dan el buen combate, y bueno, que creo que acá nos une algo mucho más grande, nos une la hispanidad, tanto Paraguay, Argentina, Bolivia, México, quien sea, nos une la hispanidad, pero sobre todo nos une la fe cristiana, ¿verdad? Y una serie de valores que son connaturales a todo eso. Así que yo tengo muchísimo cariño por todos mis amigos paraguayos, y bueno, Dios mediante, en alguna oportunidad ya podré estar nuevamente por allá. Muchísimas gracias, Cristian. No quiero terminar sin recomendar tus libros a quienes nos estén oyendo. Entonces está La Inquisición, un tribunal de misericordia. Luego es 1492, El fin de la barbarie y Inicio de una civilización. ¿Dije bien o no? Inicio de una civilización. Y tercero, el nuevo libro que se va a titular La Escuela de Frankfurt y el inicio de la nueva izquierda. La Escuela de Frankfurt y el inicio de la nueva izquierda. ¿Y tu canal de YouTube es, Cristian? En mi canal de YouTube me puedes tanto en Instagram, en YouTube o Facebook, como Cristian Rodrigo Iturralde. Ya, y el programa es... Sí. La acá, sí. Bueno, entonces, así, muchísimas gracias, Cristian, ya se nos pasó el tiempo. Ojalá que nos podamos encontrar, te esperamos acá en Paraguay para comer unos ricos asados. Entonces, sos más que bienvenido. Bueno, amigo, te mando un gran abrazo en Dios, la patria y la hispanidad. A vos y a todos. Chao, chao. Bueno, entonces esto fue A Viva Voz. Fátima.